Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es el Rey va Desnudo a fondo. Parece que hoy está de moda la neurodiversidad. Mucha gente presume de ser neurodiversa y alrededor de este término, como suele ocurrir cuando los charlatanes y la cultura popular se apropian de uno, se da todo tipo de malentendidos y exageraciones. Mire, no hay nadie que sea la media. Este es un curioso fenómeno estadístico. Cuando usted saca el tipo de persona media que hay en una población determinada, por ejemplo, en una población de mujeres, la mujer promedio tiene tantos años y trabaja en tal cosa y tiene tal estatura, tal peso y tal color de pelo, nunca va a encontrar a una sola persona que sea precisamente la media. La media es un cuento estadístico. La neurodiversidad, la neuronormalidad también son fenómenos estadísticos, pero no solo eso. Para este video vamos a centrarnos en una afirmación central del llamado paradigma de la neurodiversidad, que por cierto ha sido desarrollado por sociólogos, consultores informáticos, periodistas, activistas y filósofos. La idea de que toda divergencia respecto de lo normal, sea lo que sea lo normal, es solamente una diferencia que no tiene por qué tratarse como si fuera una enfermedad, debe ser respetada y es únicamente una forma de ser. Aunque esta idea sobre todo se ha promovido desde el activismo autista, sobre todo por parte de personas con un autismo altamente funcional, y que a veces dejan sin voz a quienes padecen formas de autismo enormemente incapacitantes que ni siquiera pueden verbalizar lo que quieren. La idea también incluye el trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad, el trastorno bipolar, la prosopagnosia, trastornos del habla, trastornos del desarrollo, dislexia, disgrafia, dispraxia, discalculia, disnomia, discapacidad intelectual, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno del procesamiento sensorial, esquizofrenia, sinestesia y síndrome de Tourette. Y mire, sí, es muy lindo decir que un esquizofrénico es solo una persona un poco diferente de nosotros, pero cuando las voces en su cabeza le dicen al esquizofrénico que se suicide o que ataque a otras personas y sufre claramente por su afección, por sus ideas fijas, obsesivas y falsas, la idea de no darle tratamiento puede ser muy cruel y peligrosa tanto para la persona que padece la afección como para quienes están a su alrededor. De alguna forma, esta banalización de problemas cognitivos, de aprendizaje, de conducta, emocionales e intelectuales que abarcamos con el concepto general de problemas mentales para entendernos, cierra el ciclo de la crueldad que se ha ejercido contra quienes padecen estos problemas mentales. Hoy, por minimizar problemas que en el pasado invitaban a la crueldad de quienes veían a los locos, y no se enojen por el uso de este genérico, como menos que humanos y muchas veces como residencia de demonios peligrosísimos. En medio de estas dos crueldades, la de ignorar el sufrimiento y la de decir que es normal, hay una historia relevante. En la biblioteca de Asurbanipal hay una serie de tablillas de barro llamadas La Invocación o la serie Shurpu. Aunque las tablillas en sí datan del siglo VIII antes de la Era Común, su contenido se remonta al siglo XVI o XVII antes de la Era Común y hablan de alteraciones del comportamiento que los investigadores modernos relacionan, por ejemplo, con el trastorno de personalidad antisocial, casos de alteración del habla y problemas de memoria, mientras que escritos posteriores definen un estado al que hoy llamaríamos depresión. Hablan de fatiga, tristeza a largo plazo e intensa sensación de impotencia. Pero por supuesto los antiguos asirios no contaban con un manual de diagnóstico de los trastornos mentales, de modo que los atribuían a posesiones demoníacas, a castigos de los dioses y otras causas sobrenaturales. Pero ni siquiera eran problemas mentales. Hoy sabemos que la mente, lo que llamamos mente, es el producto del funcionamiento de nuestro sistema nervioso y principalmente de nuestro encéfalo. Pero para los antiguos, en muchos casos, el pensamiento y la emoción no radicaban en ese órgano raro que tenemos dentro del cráneo, sino en el vientre o en el corazón. Así, gente como Aristóteles argumentó que el cerebro no tenía nada que ver con las sensaciones, sino que era solamente una especie de radiador que servía para enfriar o disipar el calor producido por el corazón. Y como en el caso de tantas cosas, la gente decidió creerle a Aristóteles en lugar de pedirle pruebas. Como era famosa su idea, se impuso a la que tenía Alcmeón de Cortona o que también tenía Hipócrates, que sugerían, con la misma falta de pruebas, por cierto, que el cerebro era el asiento de la emoción y la cognición. Y como con filósofos topamos, lo estuvieron debatiendo durante
unos 1200 o 1300 años sin llegar a ninguna conclusión hasta el siglo XIX. Al siglo XIX llegaremos después. Los asirios, pues, usaban exorcismos o rituales similares para expulsar a los demonios o fantasmas responsables de las alteraciones del paciente, o les recetaban rituales que el propio paciente tenía que llevar a cabo para congraciarse con los dioses a los que había ofendido y le habían castigado. Se cree que las trepanaciones del cráneo que se observan en numerosas culturas eran formas de permitir que los espíritus malignos escaparan de las cabezas de las víctimas. Aunque no se sabe si es el caso, sí sabemos hoy en día que la trepanación no tiene ningún beneficio médico, aparte de, en algunos casos, aliviar la presión intracraneal en caso de coágulos en las meninges o edema cerebral. Una costumbre peculiar entre los antiguos babilonios era llevar a los enfermos a la vera de un camino transitado para que las personas que hubieran tenido lo que pensaban que era la misma enfermedad, que tenían los mismos síntomas, que creían que era igual, pudieran darle consejos sobre cómo curarse basados en cómo ellos se habían curado o habían creído curarse. Era una especie de TikTok, Twitter o Instagram de la antigüedad, con la misma eficacia, fiabilidad y seguridad que ofrecen estos medios hoy. Cuando cualquier pelagatos con menos información que una mosca doméstica te recomienda que te limpies los chakras, te tomes una infusión de calanchoe, que en la vida real te puede causar una insuficiencia cardíaca, o te hagas unas constelaciones familiares porque todo es culpa de tu bisabuelo Rodomundo. De ahí que se desarrollara entre las antiguas culturas mesopotámicas y en Egipto la idea, por ejemplo, de que las mujeres enloquecían porque su útero se desprendía de su sitio y vagaba por su cuerpo fijándose en otros órganos como el hígado e impidiéndoles funcionar correctamente. Eso era lo que llamaban histeria, de histeros, útero. El remedio recomendado, exponer a la mujer a olores fuertes y pestilentes para obligar al útero a volver a su lugar. Los antiguos griegos, en especial los atenienses, mantuvieron la idea del origen sobrenatural de las alteraciones mentales, aunque algunos pensadores como Hipócrates o Galeno proponían explicaciones naturalistas porque se les ocurría, como por ejemplo que la enfermedad física y mental era producto de un desequilibrio de los 4 humores del cuerpo, una ocurrencia tan caprichosa como la de la posesión demoníaca o los dioses enfadados. Hipócrates generó así el diagnóstico de 4 y solo 4 enfermedades mentales que, claro, se debían a los 4 humores o a falta de alguno de los 4 humores: epilepsia, manía, melancolía y fiebre del cerebro. Galeno, por su parte, propuso que quizás había factores psicológicos en la enfermedad mental, aunque tampoco tenía bases para ello. El hecho es que las explicaciones sobrenaturales y de alteraciones físicas de alguna índole dominaron la idea de las enfermedades mentales durante los siglos venideros. Hacia el siglo XIII se empezó a pensar, es un decir, se empezó a creer que las mujeres, sobre todo si tenían comportamientos atípicos o problemas mentales, podían ser brujas. No en el medievo, sino hasta el siglo XV y ya durante el Renacimiento y la temprana modernidad, las cacerías de brujas en Europa depredaron con enorme frecuencia a mujeres con trastornos mentales. Pero había escépticos como Johann Weyer, autor de De Praestigis Daemonum, y Reginald Scott, autor de The Discovery of Witchcraft, que no creían en la brujería y afirmaron que las mujeres acusadas eran simplemente seres vulnerables que estaban engañadas o tenían alguna enfermedad mental. El primero de estos libros fue prohibido por la Iglesia Católica e incluido en su Index Librorum Prohibitorum, mientras que el segundo fue acusado de herejía por el rey Jacobo I, que ordenó que todos los ejemplares fueran quemados, pues don Jacobo creía firmemente en las brujas y no iba a aceptar ningún argumento en contra. A partir del siglo XV, en algunas instancias, se propuso que las enfermedades mentales se debían a la presencia misteriosa de una piedra de la locura en la cabeza de los pacientes. Esto permitió que falsos cirujanos recorrieran Europa ofreciendo cirugías para extraer la tal piedra, como ocurre en el famoso cuadro de Jerónimos Bosch, El Bosco. Las cirugías eran tan falsas como las de los cirujanos filipinos de los años 70-80 o las de Doña Pachita en el México de 1960 a 1980, pero al parecer estos cirujanos se molestaban si uno les pagaba con billetes falsificados. Todos ellos prefieren los de verdad. En el siglo XVI, por cierto, aparecieron los asilos, donde se aislaba más que asilaba a personas rechazadas por la sociedad, pobres, indeseables, indigentes y, por supuesto, enfermos mentales diversos. La idea no era darles tratamiento, sino proteger a la sociedad contra ellos. Al mismo tiempo se había ido imponiendo la idea de que las causas de las enfermedades mentales era física y por tanto se trataba a los pacientes de problemas mentales
como a cualquier otro paciente. Sangrías, purgas y eméticos para hacerlos vomitar y expulsar el humor sobrante. Esto lo tratamos a fondo en nuestro vídeo sobre medicina medieval porque la idea de los 4 humores permaneció hasta el siglo XIX. La situación de los enfermos mentales considerados subhumanos impredecibles que solo podían ser controlados mediante el miedo, para lo cual se les encadenaba, se les daban baños de agua helada y se les propinaban continuamente palizas brutales, empezó a ser socialmente inaceptable hacia el siglo XVIII. Las cadenas cayeron literalmente en 1785, cuando el médico italiano Vincenzo Chiarucci le quitó las cadenas a sus pacientes en el Hospital de San Bonifacio de Florencia e implantó un régimen de buena higiene y actividades recreativas y ocupacionales que hoy nos parecería normal. Sin embargo, el castigo corporal no desapareció completamente de su práctica. Lo mismo ocurriría en 1793 y 1795 en los hospitales parisinos de La Bicêtre y Salpêtrière, cuando el médico Philippe Pinel y el antiguo paciente psiquiátrico Jean-Baptiste Poussin crearon una moral de tratamiento sin cadenas en habitaciones ventiladas con luz y actividades organizadas. Pinel tomó notas sobre sus pacientes durante más de 2 años buscando datos sobre el porqué de sus trastornos. Sus notas siguen siendo útiles hoy. No le extrañará a usted saber que Pinel, con esta cara de buena gente que tiene, administró en el Salpêtrière la primera vacuna en Francia en abril de 1800. Se seguía sin saber el origen de las enfermedades, pero el tratamiento sin duda mejoró incluso en un hospital como el Bethlehem Royal Hospital de Londres, conocido fundamentalmente como Bedlam y famoso por las lamentables condiciones en que mantenía a los pobres con enfermedades mentales. En la ficción, en el universo de Batman, el asilo de Arkham para criminales dementes está basado en las más aterradoras historias de Bedlam. Una de las causas del lento avance de la psiquiatría y la psicología ha sido la reticencia de las religiones a su actividad. Ya había sido un problema que se estudiaran los cielos y resultara que no se ajustaban a las descripciones bíblicas, o que se estudiara el cuerpo que supuestamente había sido creado por Dios modelado en barro. Pero el alma humana y sus desarreglos eran el sancta sanctorum de la creación divina y no debía ser espacio de las investigaciones de molestos científicos que siempre salían con cosas que no iban con la iglesia. Así que la psiquiatría se desarrollaba con base en especulaciones más bien filosóficas, con pocas bases experimentales o de observaciones sistemáticas y rigurosas. Había observaciones más bien anecdóticas. Y los psiquiatras del siglo XIX se dedicaron a discutir si el origen de los problemas mentales era físico o psicológico. Al menos ya no se creía que fuera sobrenatural. Al parecer a ninguno se le ocurrió por entonces que ambas causas podrían estar implicadas en mayor o menor medida en muchos casos, o que una provocaba ciertos problemas y otra provocaba otros. Esto al parecer resultó demasiado complejo para gente como Sigmund Freud, que se ocupó de la histeria, pero no de la del útero vagabundo, sino de una afección particularmente femenina del siglo XIX con violentos estallidos emocionales, perturbaciones de las funciones sensorial y motora y otros efectos anormales. Freud nunca curó a nadie de la histeria, pero tal afección siguió en los libros de psiquiatría hasta 1980, para cuando los síntomas de las pacientes de Freud se identificaron como parte de otros trastornos, por cierto, no específicamente femeninos de la Europa Central, o se determinó que eran totalmente imaginarios. Lo que se hizo el psicoanálisis sin curar a nadie fue originar más de 400 escuelas de psicoterapia derivadas de la de Freud, que prosperaron con sus respectivos pensadores, dueños y charlatanes, hasta que un enfoque más científico abordó muchas afecciones mentales en cuanto a sus características químicas, con fármacos destinados a sustituir y compensar los síntomas. En los primeros años del siglo XX, la psiquiatría buscó romper con el nihilismo terapéutico, que básicamente establecía que no tenía sentido curar afecciones mentales, que era imposible, que no había que hacer nada. Y se empezaron a desarrollar tratamientos que buscaban, muchas veces sin éxito, ser más científicos y basarse en hechos y datos fisiológicos y anatómicos que estaban presentes en las afecciones. Los resultados no fueron los esperados. Hubo tratamientos como la malarioterapia, que significa, como usted se puede imaginar, inocularle malaria a los pacientes para inducir una alta temperatura y así curar la psicosis, algo que afirmó que había hecho el psiquiatra ruso Alexander Samoilovich Rosenblum en el 50% de sus pacientes. La malarioterapia se abandonó apenas en la década de 1950.
La terapia de sueño profundo aplicada en la década de 1920 no dio resultado, pero mató a 25 pacientes en Australia a fines de la década de 1960. La terapia de choque insulínico, con dosis masivas de insulina que le provocaban comas diarios a los pacientes esquizofrénicos durante varias semanas, se usó en los años 1940-1950. Desde el 1940 se ofreció otra cirugía mágica, la lobotomía prefrontal, que corta conexiones entre la corteza prefrontal del cerebro y el resto del encéfalo. Se utilizó contra trastornos graves como la esquizofrenia, la depresión y los trastornos obsesivo-compulsivos graves. El resultado era que, efectivamente, la operación reducía la ansiedad y la agitación en los pacientes, haciéndolos más manejables, pero con efectos colaterales como que dañaba la personalidad, la alteraba gravemente, reducía la capacidad intelectual, aplanaba la sensibilidad emocional y la espontaneidad. Sus pacientes podían además sufrir convulsiones, incontinencia y directamente la muerte. Su víctima más famosa fue una de las hermanas del presidente John F. Kennedy. Esta terapia, cuyo creador recibió en principio el Premio Nobel de Medicina o Fisiología, se abandonó a mediados de la década de 1950 y se considera un gravísimo error. La terapia de cardiazol que le provocaba convulsiones a los pacientes se vio sustituida en 1939 por la terapia electroconvulsiva para el tratamiento con razonable eficiencia del trastorno depresivo mayor, las manías y la catatonia. Sin embargo, desprestigiada por la película One Flew Over the Cuckoo's Nest de 1975, con distintos nombres en español como Atrapado sin salida o Alguien voló sobre el nido del cuco, su uso disminuyó en la creencia de que le provocaba daños a los pacientes. Sin demasiada publicidad, esta terapia se sigue usando en algunos trastornos graves que se resisten a otros tratamientos. Y además se lleva a cabo con anestesia y relajantes musculares para afectar únicamente al encéfalo y no provocar las convulsiones tan cinematográficas que sufrió Jack Nicholson en la película. A mediados de la década de 1950 aparecieron los primeros psicofármacos efectivos. Sí, desde el siglo XIX ya se usaban sustancias para sedar a los pacientes psiquiátricos y controlar sus reacciones violentas, pero el objetivo no era tratarlos, sino facilitar su manejo. Sustancias como la toracina, aparecida hacia la década de 1950, tienen la capacidad no de curar la psicosis, pero sí de controlar sus síntomas. El Valium y el Prozac se distinguieron como tranquilizantes y antidepresivos y aparecieron cada vez mejores y más eficaces antipsicóticos que podían controlar los síntomas, por ejemplo, de la esquizofrenia. La posibilidad de controlar los trastornos psicóticos, es decir, aquellos en los que la gente pierde en mayor o menor medida el contacto con la realidad, como ocurre en la esquizofrenia, cuando escuchan o ven cosas que no están allí y tienen ideaciones o creencias irracionales, fijas y muchas veces terroríficas, llevó a un movimiento que ha tenido, sin embargo, consecuencias indeseables. Muchas personas, sobre todo políticos, pensaron que el control de los trastornos mentales mediante medicamentos era la solución definitiva y promovieron el cierre de las instituciones psiquiátricas donde se internaba a los pacientes. El movimiento comenzó en Estados Unidos y se extendió por todo el mundo. Pero muchas de esas personas, muchos de esos pacientes, eran incapaces de vivir independientemente y no tenían a quien los cuidara, alguien que se asegurara que tomaran los medicamentos y que tuvieran un seguimiento médico adecuado para sustituir su internamiento en un psiquiátrico. Para la década de 1980, un tercio de las personas sin techo en Estados Unidos, por decir un ejemplo, eran personas con graves trastornos mentales y muchos acababan en prisiones luego de cometer delitos de los cuales ni siquiera tenían una conciencia clara. Al cierre casi total de las instituciones psiquiátricas ha seguido una reacción bastante razonable que pretende que esas instituciones se reabran con criterios muy precisos y que permitan la internación involuntaria de pacientes, algo que precisamente había sido parte del escándalo en los años 60. Y es que mire, si en el pasado esa internación podía ser enormemente cruel y muchas veces manipuladora y a veces simple y sencillamente por conveniencia de la familia, también es cierto que un paciente que no sabe que tiene un problema difícilmente pedirá ayuda para resolverlo. Queda a criterio de su familia y de los médicos tomar la decisión. Y ocurre también que hay pacientes que en casa ya se sienten bien y se rehúsan a seguir tomando sus medicamentos, lo que lleva a la reaparición de los síntomas y hace que se puedan volver, no siempre, un peligro para ellos mismos, para sus familias y para su entorno. La comprensión de que los trastornos mentales podían tener distintos orígenes, genético, psicológico, fisiológico,
incluso debido a infecciones, llevó a sistematizar los diagnósticos a mediados de la década de 1980 con una categorización razonablemente clara y estandarizada de lo que son la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo y otras afecciones. No es una clasificación perfecta todavía, pero es un avance enorme. Pero ante esto ha surgido otra visión, sin sustento médico, sino más bien ideológico y filosófico. Las enfermedades mentales no existen, no hay patologías, hay solo diferencias y toda diferencia debe ser respetada y es respetable. Es, decíamos, el movimiento de la neurodiversidad, que reconoce que todos somos distintos, pero afirma que nadie es demasiado distinto. Esto es muy amable y considerado y digno de reunirnos a cantar todos juntos Kumbaya, dándonos la mano y a saludarnos diciendo Namasté. Pero pasa por alto que hay situaciones en que la persona distinta sufre consecuencias negativas que podrían desaparecer con tratamiento, ya sea psicológico, farmacológico, terapias de diversos tipos. Personas que sufren realmente una discapacidad que puede disminuirse o eliminarse con el tratamiento correcto y a las que se condena a ser discapacitados de por vida. Mire, esto es como decir que no hay personas ciegas, sino solo pequeñas diferencias en la agudeza visual, que quienes tenemos serios problemas de miopía o hipermetropía no deberíamos usar gafas, o que si tenemos una infección ocular no debemos tomar antibióticos, y que si perdemos la vista completamente no es razonable que aprendamos braille, ecolocalización o el uso del bastón para movernos de modo independiente, porque no somos muy distintos de quien tiene una visión de águila. Y no es cierto. Claro que hay personas con trastornos psiquiátricos que son altamente funcionales. El personaje del Dr. House en la famosa serie se preciaba de ser un sociópata altamente funcional y el personaje estaba basado en otro sociópata altamente funcional que era ni más ni menos que Sherlock Holmes. Hay personas con autismo que son altamente funcionales, pero ello no disminuye el sufrimiento y la necesidad de apoyo de quienes no son funcionales y viven encerrados en su cuerpo. Parte de este movimiento nace de una visión filosófica posmoderna, idealista y relativista, que el sufrimiento de quienes tienen graves problemas psiquiátricos tiene como única causa a la sociedad, nada que les esté pasando dentro, o que incluso los trastornos mentales son un constructo social y no son realmente enfermedades. Esto suele derivar no solo en crueldad hacia las personas que tienen trastornos a nivel tal que los hace menos funcionales, sino en hostilidad hacia quienes, por ejemplo, acuden a estudios científicos para poner en perspectiva esta visión. La realidad es que las enfermedades mentales, los trastornos psicológicos, la locura en sus diversas formas, si quieren un término antiguo, existen y los podemos observar a través de los comportamientos de quienes los padecen. Podemos observar el sufrimiento que les causan y podemos darles tratamiento efectivo en gran medida. Pero cuidado, nuestra comprensión de ellos es todavía muy limitada. Los diagnósticos cambian, las sorpresas son continuas. Solo como ejemplo, un estudio de 2016 reveló que al transferir a ratones la flora intestinal de pacientes humanos con depresión grave, provocaba que estos ratones mostraran signos de depresión. Nuestro comportamiento tiene múltiples causas simultáneas y esa complejidad dificulta su estudio. Y como decíamos, la ciencia llega tarde a la mente humana porque estudiar la mente no estaba bien visto. Los esfuerzos actuales en favor de la salud mental de todos nosotros, quedamos que no hay nadie normal, son muy loables, pero no deben ocultar el hecho de que en muchos aspectos, en cuanto al conocimiento de nuestro sistema nervioso y de su funcionamiento, estamos en pañales. Nuestro encéfalo es el sistema más complejo que conocemos de todo el universo. Sus resultados, tanto visibles en cuanto a comportamiento, como los que experimentamos subjetivamente, como nuestra conciencia de nosotros mismos, ameritan todavía enormes esfuerzos científicos y de estudios con enfoques novedosos. Porque finalmente, lo que vivimos dentro de nosotros es lo que nos hace ser quienes somos para bien y para mal. Y conocer esos mecanismos extraños, asombrosos, que incluyen emociones, sensaciones, ideas, capacidades, limitaciones, caprichos, pensamientos, todo lo que va del amor a la comprensión del universo, es de un enorme valor individual y social. Y precisamente por ello no debemos permitir que charlatanes religiosos, filósofos y especuladores varios
No se engañen diciendo que han descubierto los secretos de nuestra mente. Ellos solo retrasan el conocimiento y la posibilidad de desentrañarlos realmente mediante la ciencia, que es nuestra real esperanza incluso para esto. ¿No cree usted?